Bueno, buenas tardes. El tema, la festividad que vamos a estudiar o a mirar un poco es la festividad del Pesaj, lo que nosotros conocemos como Pascua. Es una de las festividades primeras de lo que llamamos las festividades de peregrinaje. Se presenta como una festividad donde hay muy gran gozo, mucho gozo, una cena festiva, ritual. ¿Y por qué? Pues porque Israel recuerda un acontecimiento histórico, es cuando dejaron de ser esclavos y pasaron a ser libres, y con el paso de un tiempo llegaron a ser una nación, empezaron a funcionar como nación. Es una fiesta histórica para Israel. Ahora, la palabra Pesach significa salto. ¿Por qué? Porque aquella noche, aquel 14 de Nisan, Israel iba a pasar de ser esclavo a ser libre. Y este salto de la esclavitud a la libertad es lo que se celebra la noche del Pesach. Existen más términos que para referirse a esta celebración, también es conocido como la fiesta de la primavera, la fiesta de la libertad o la festividad de los panes sin levadura o de los panes ácidos. Esta festividad este año la tenemos ya ahí. Nuestro calendario vendría a ser el periodo de esta festividad de los panes sin levadura y de Pesaj, sería del 9 al 16 de abril más o menos, siendo la noche del 14 de Nisan, la noche del 14 al 15 de Nisan de abril nuestro, la festividad de Pesaj. El texto central lo hallamos de la institución de esta festividad, lo hallamos en Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 24. Si tenéis en casa las escrituras, pues podéis leerlo. Es una porción un poco larga, pero bueno, la podéis leer en casa. En esta porción de las escrituras se especifican los 4 elementos físicos que intervienen en esta festividad, aparte, claro está, de los israelitas participando en este primer Pesaj, celebrándolo todavía en la esclavitud de Egipto. Uno de los primeros elementos que el texto nos desarrolla es que la sangre del cordero que iba a ser consumido en esa noche tenía que ser con un manojo de hierbas, tenía que ser esparcida, untada sobre los dinteles y las puertas de las casas de los israelitas. El segundo, eso claro está, solamente ocurrió esa primera noche que estamos refiriéndonos. Después, a continuación, ya después, el cordero muerto esa noche con la que la sangre habían untado los dinteles, tenía que ser comido y asado por toda la familia, asado y comido por toda la familia. Y si la familia era pequeña, debían de juntarse más gente para que hubiera más número para poder comer. Esa comida ritual tenía que estar acompañado de panes sin levadura, panes que no habían fermentado, y por hierbas amargas. Estos son los elementos primordiales que entran dentro de la celebración de la cena especial de Pesaj, el Seder de Pesaj. Si asistiéramos hoy día a esta cena especial, veríamos que hay muchísimos más elementos que no tienen que ver con esas 3 o 4 órdenes que Dios le dio a Moisés claramente en el capítulo 12 de esto. Eso, más bonito, menos bonito, con más significado, menos significado, son elementos que han sido añadidos
por la tradición de los rabinos, a través de los siglos han sido añadidos, lo que forma esta gran celebración. Pero en esto no vamos a entrar, nos centramos solamente en lo que Dios le dijo a Moisés que tenían que preparar para esa noche. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto estaba, en lo que Dios dice aquí, entre líneas, estaba basado en dos mandamientos fundamentales. La sangre derramada de un cordero inocente y con ella con esa sangre marcar los postes de las puertas de las casas y la absoluta obediencia de los israelitas a las órdenes dadas por Dios. El cumplimiento del mandamiento, la obediencia, el cumplimiento de la... Estos dos elementos mezclados, conjugados, son los que produjeron la liberación de Israel de la esclavitud. Si no hubiera habido la sangre derramada, si no hubiera habido la sangre derramada de acuerdo a los principios que Yahvé había establecido, y si no hubiera habido obediencia por parte de los israelitas, no solamente no hubiera habido liberación, sino que también todos los primogénitos israelitas hubieran muerto exactamente igual que los primogénitos de los egipcios. Y lo que vamos en este tiempo es a centrarnos en la sangre, en el valor de la sangre inocente derramada y de descubrir la relación que puede existir, si existe, entre esa sangre de ese cordero inocente que se derrama esa primera noche con Yeshua HaMashiach, con Jesús el Mesías. Y en las próxima grabación pues veremos la relación, si la hay, entre Yeshua y con el pan sin levadura y las hierbas amargas. En la Biblia hay referencias desde un principio, desde el mismo libro del Génesis, hay referencias a sangre derramada ya cuando Adán y Eva pecaron en su rebelión contra Dios. Dios tiene que sacrificar animales y con las pieles de los animales hacerles vestiduras para que se vistan. O sea que derramamiento de sangre ha habido. Y sangre, pero la primera vez que la sangre así rociada pintando unos postes de madera de unas puertas aparece es esa noche, es esta referencia que hay en el Éxodo. Y cuando los israelitas recibieron ese mandamiento y cumplieron ese mandamiento, emprendieron una gran acción, que la sangre protegía. La sangre protegía de la mortandad que estaba ocurriendo alrededor. La Biblia afirma claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, que seguimos atados por nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos separa de tener una comunión y una relación íntima con Dios? Es lo que nos separa de volver a adquirir la condición primogénita que teníamos en un principio en nuestros padres Adán y Eva, el de ser semejantes a Dios, y que esta semejanza a Dios la perdimos por causa del pecado. El escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 9, versos 20-22, dice: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, refiriéndose a Moisés y Aarón, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, que Dios estableció claramente desde un principio que era necesario para la remisión de nuestros pecados el derramamiento de una víctima inocente. Alrededor de esta idea del derramamiento de sangre vamos a centrarnos. Algunos hechos de aquella primera noche en Egipto. Tenía que estar la sangre untando el dintel de la puerta. Y después la obediencia de los israelitas. Había que participar en una cena común, familiar, de unidad. Una víctima, una por familia, y una participación plena en la festividad. Y que estar bajo la protección continua de la sangre, eso significaba vida, fuera de ella muerte.
Otra referencia que ya vemos en el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, muchos la llamamos en Mateo 26-28, donde nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios, tal como fue anunciado por Juan el Bautista, que vino para quitar los pecados del mundo, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea que en la festividad de Pesaj o de la Pascua tenemos un ejemplo en el pasado de ese cordero inocente que derrama su sangre, y en Jesús, en Yeshua, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, esa sangre es la sangre de un nuevo pacto, de una alianza, una nueva alianza que es establecida entre Dios con los hombres a través de otro cordero inocente, que en este caso es Jesús. Ahora hay mucha más profundidad doctrinal y teológica en este tema del sacrificio y de la sangre derramada, pero por no alargar la grabación, ya he dicho que todo el que me solicite por escrito estos estudios, pues ahí está mucho más extenso el tema de la sangre, el tema doctrinal de la sangre, el tema teológico de la sangre. Ahora, así por encima, Dios estableció una serie de sacrificios continuos. Habían los 3 sacrificios diarios en el templo, que en el Sabbat eran dobles: los sacrificios de la expiación, los sacrificios de la purificación. Por ejemplo, rápidamente nos viene a la memoria las 2 tórtolas que María, la madre de Jesús, tuvo que presentar en el templo por purificación. Los sacrificios para remisión de pecados, o sea, había una gran serie de sacrificios continuos para librar, purificar, perdonar, ponerse en paz con Dios. Eso lo leemos a través del Éxodo y a través sobre todo del libro del Levítico. Ahora, ¿cuál era el fin de esa serie continua de sacrificios? Enseñar continuamente al pueblo que sin derramamiento y rociamiento de la sangre de la víctima inocente no hay remisión de pecados. En Yom Kippur veíamos la Santa que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo una vez al año y rociar 7 veces la sangre de ese macho cabrío y de la oveja y todos los animales. Tenía que rociarla sobre el altar y sobre el propiciatorio. Y cualquier manera que el hombre intentase hacer para poderse reconciliar con Dios siempre quedaría pequeña e incompleta cuando lo que se presentaba frente a él, a sus buenas obras, a sus buenas acciones, a sus buenos propósitos, siempre tenía que ser la sangre de una víctima inocente y sustitutoria. Ahora, volvamos al texto de Éxodo por no meternos en la doctrina y todo esto, que ya he dicho que quien esté interesado pues le enviaría los estudios. Tenemos que volver al texto de Éxodo. Se pide una víctima sin defecto. Y aquí hacemos un interrogante. ¿Esta es Yeshua? ¿Este es Jesús? Nos apunta a Jesús, como veíamos en la última grabación, que todo esto es sombra de lo que tenía que venir, nos apunta hacia Jesús. La familia, para participar en este nueva alianza en la sangre de Jesús, es la iglesia. Y hay que hacerse una pregunta. Yo estoy bajo la sangre, mi familia está bajo la sangre, la iglesia, toda la iglesia está bajo la sangre. Si es así, cuando venga el destructor, no te tocará. Y cuando me refiero al destructor, no me estoy refiriendo a esta situación que estamos viviendo ahora, esta pandemia. Me estoy refiriendo cuando venga el día de la resurrección, cuando, como veíamos en el Yom Kippur, estemos delante del trono. El acusador de los hermanos podrá acusarnos o estaremos bajo la sangre.
Había mucho simbolismo en la sangre. La sangre no se podía dejar en una palancana. Ahí. Al fin y al cabo es sangre. ¿Qué más da que esté aquí que esté untando los dinteles de la puerta? Esa sangre no nos hubiera valido si después ponemos una mesa cubierta con un mantel muy bonito y tal, y frente a la puerta, y sobre la puerta ponemos un jarrón o una palancana con esta sangre de ese cordero. No nos hubiera valido, porque no es lo que Dios había establecido. Dios había establecido que esa sangre tenía que ser puesta sobre madera en los dinteles de la casa. Aunque hubiéramos puesto un altar muy hermoso con la sangre y todo lo que hubiera querido, un pedestal ahí con la sangre, una jarra de sangre. Para Israel aquella noche, cuando hubiera entrado el ángel de la muerte, hubiera entrado en las casas, tanto de egipcios como de israelitas, porque la sangre tenía que ser aplicada de acuerdo a la orden que Dios había establecido. Y si esto es una sombra de lo que me viene a apuntar, he de pensar: la sangre de Yeshua HaMashiach, de mi bendito Jesús el Mesías, es una cobertura continua sobre mi vida, porque he de esperar que cuando venga el juicio de Dios, verá la sangre y pasará de largo. Ahora vamos a hacer una comparación, un poco de comparación entre el Cordero de la Pascua original y el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo y que podemos descubrir y aplicar a nuestras vidas. Aquel Cordero Pascual debía de ser un cordero macho en la flor de su vida. Dice el libro de Éxodo: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Eso lo vemos en el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo. Era un animal que tenía que morir en la plenitud de la vida. Y cuando vemos en los evangelios, Jesús comenzó su ministerio en la flor de la vida alrededor de los 30 años de edad. Dice el evangelio de Lucas que cuando comenzó su ministerio era como de 30. Aquel cordero de la Pascua nos apunta hacia ese cordero que está en la flor de la vida. El cordero pascual, el cordero de Pesaj, aquel cordero tenía que ser sin mancha. El cordero, dice el verso de la Pascua, debe ser perfecto, sin defecto o falta de cualquier tipo. Y Yeshua, antes de su sacrificio, nuestro cordero pascual, fue investigado y probado por los sacerdotes, los políticos, el pueblo. Y Pilatos tuvo que llegar a reconocer: no he hallado falta en su vida. Era perfecto. Y es que nada más que un sacrificio perfecto podría satisfacer las exigencias de un Dios que es santo y justo. El cordero tiene que ser perfecto para ser aceptado. El apóstol Pedro, que conoció a ese cordero perfecto en vida, escribió: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
es necesario que el Cordero de la Pascua sea sacrificado. No valía, tenía que ser sacrificado. Dice el verso 6 del capítulo 12 de Éxodo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Aquella sangre, aquella primera Pascua, fue tomada y rociada sobre el marco de las puertas de dental y dinteles de donde vivían los israelitas. Sin ese derramamiento no había salvación esa noche. Ahora, hay algo cordero en la redacción del texto. Todos los años, a partir de todos los años, centenares de corderos fueron sacrificados aquella noche de Nisan, esa noche de Pascua. Esa primera noche que el texto de Éxodo nos hace ver, centenares de corderos fueron sacrificados. Pero es interesante que a lo largo del capítulo sea siempre usado el singular cuando se refiere al cordero y a Israel. Dice, Israel lo matará, él, no ellos. Y tomará un cordero, no los corderos, un cordero. Hay que pensar que solamente había en la mente de Dios un cordero esa noche. Un cordero que se cumpliría miles de años después en el Calvario, el Cordero de Dios. De él nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La Pascua nos recuerda que Dios ya miraba y apuntaba hacia un solo cordero. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hacía falta una sangre que se derramara mayor que la de ese cordero inocente para redimirnos de nuestros pecados. Jesús mismo dijo de él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Literalmente somos rescatados por un precio que ha costado y ha sido la sangre del bendito Hijo de Dios. La sangre de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Fue solamente por la sangre de Cristo que somos redimidos del pecado. Y quizás es una imagen horrible la sangre derramada. Pero esto es así porque el pecado es horrible a los ojos de Dios. Que Dios, por nuestra causa, estamos degenerados en nuestra condición de ser hijos de Él. Hemos caído de esa condición. Estamos separados. Y no vale nada de lo que nosotros podamos hacer, ni nuestros mejores propósitos, para poder volver a relacionarnos con Dios. Es a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios por el que obtenemos la redención. Él pagó el precio por nosotros. La carne del Cordero de la Pascua debía de ser consumida en familia. Y es que cuando el Espíritu de Yahvé viene a nuestra vida, despierta en nosotros por la sangre del Cordero y con un medio que viene el deseo de vivir
debe despertar el deseo de vivir para Dios, pero también de vivir para los demás, no para el resto de la humanidad. Queremos y debemos de querer que todos procedan al arrepentimiento. Y esto en el primer lugar donde se tiene que ver es en la familia. Es en la familia donde todos debemos de experimentar la misma experiencia de la salvación, de unidad, de entrega. El deseo de querer compartir juntos la nueva vida en Cristo. Por eso fue aquella noche, aquella célebre noche, que Jesús había dispuesto que iba a ver, y dijo aquella palabra: cuánto he deseado participar con vosotros de la cena esta noche, en aquella cena pascual que nosotros llamamos la última cena. Y no fue la última cena, porque la última cena, según sus palabras, ocurrirá cuando Él vuelva en gloria. Pero aquella noche Jesús enseñó las 3 lecciones más importantes a sus discípulos. Y por lo tanto nos enseña a nosotros: la lección de la humildad, la lección de la unidad y la lección de la entrega. Humildad, unidad y entrega. Y esto es lo que se debe de vivir en primer lugar en la familia. Y si no lo vivimos en la familia, no tenemos ningún derecho a predicarlo ni pedirle a nadie que lo viva. El Cordero de la Pascua provee la protección frente al juicio de Dios. Y Él es, dice Juan, la propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hombre pecó, pero Cristo, y por lo tanto quedó separado de Dios, pero Cristo, nuestro Cordero, pagó el precio para volver a tener una relación íntima con Dios. Cuando celebramos la Pascua, y este año, pues mira, tendremos, por la causa de la situación que vivimos, nunca más que nunca tendremos que celebrarla en familia. Tenemos que recordar que apuntamos hacia el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo. La seguridad del creyente no se encuentra solamente en la sangre que fue derramada hace 2000 y pico años en el Calvario. Cuando Jesús desde la cruz del Calvario dijo: consumado es que había acabado completamente todo. Ahora el hombre podía tener y tiene la oportunidad a partir de ese momento, a través de su sangre, entrar dentro del lugar santísimo. Recordábamos de la última grabación esa historia que se cuenta, que está recogida en el Midrash, que a partir de la muerte, del año de la muerte de Jesús, aquella cinta no volvía a quedarse blanca. ¿Por qué? Porque Dios ya no aceptó ningún otro sacrificio después del sacrificio de la cruz. La pregunta que debo de hacer: ¿me has puesto? ¿He puesto nuestra confianza en Él? Este es el regalo gratuito a todos los que llaman a su nombre. Pascua debe significar para nosotros salto, porque hemos salido de la condenación del pecado, de la esclavitud del pecado, y ahora en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia al mandamiento de Cristo, hemos saltado a la vida de los hijos de Dios. Yeshua, el bendito Hijo de Yahvé, es nuestra víctima inocente, sustitutoria y perfecta. Al celebrar la Pascua es que vemos que Él es el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo. Al celebrar Yom Kippur vemos que es nuestro macho cabrío que fue sacrificado por nuestra remisión.
Y es el macho cabrío de Azazel que lleva nuestros pecados lejos de Dios y lejos de nosotros. Y Dios nos dice, no volváis a tener memoria de ellos. No volváis a vivir bajo la sombra de eso. Hay una nueva vida en mi Hijo. Yeshua es nuestra vaca roja o alazana, que es el sacrificado por nuestra purificación. Y es nuestro sacrificio continuo que nos habla Levítico, pero que se dio una sola vez y para siempre. Otra vez se volvió a rociar sangre. Eso está en el capítulo 24 del libro del Éxodo. Del 1 al 11. En este pasaje Dios hizo un pacto con Israel. Dios dijo, si obedeces mi palabra, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y esa promesa, Dios mandó que fuera rociada con sangre. Y en el verso 7 de esa porción vemos que cuando Moisés leyó la ley al pueblo, el pueblo dijeron, entendemos y obedeceremos. No cuestionaron la palabra, ya no es que esto o aquello, sino que oyeron a Dios y obedecieron. Ellos estuvieron de acuerdo en entrar en un pacto con el Señor. Y Dios roció ese pacto con sangre. Nosotros estamos dispuestos a entrar en ese pacto de obediencia con Dios. La Pascua, Pesaj, es mucho más que fiestas, procesiones. Pesaj es que Dios, a través de su Hijo Jesús, nos ha vuelto a aceptar como hijos suyos. Y podemos, y debemos, y tenemos que desear vivir en la libertad de los hijos de Dios. La semana que viene veremos la relación de los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero que este Pesaj para nosotros, a pesar de todo lo que vemos, sepamos y demos cuenta que Dios es Dios y está por encima de todo. Que el Señor os bendiga y una feliz Pascua, un feliz Pesaj.